Vamos a seguir estudiando lo que es el libro de Mateo, capítulo 12. Si usted se recuerda, comenzamos los primeros versículos del 1 al 14 y hablamos acerca de lo que es el día de reposo. Se recuerda cómo era reposar en el Señor. Algo que debe de tener claro que en este libro de Mateo, la característica principal que tenía Mateo era exaltar el nombre de Jesucristo, presentarlo como la única tabla de salvación que podemos tener en cualquier área. Ese es el enfoque principal que tiene el libro de Mateo, presentar al Mesías prometido, aquel que el pueblo esperaba. ¿Por qué lo esperaba? Porque era lo único que podía salvarlos, lo único que podía cambiarlo por la dirección que iba el pueblo. Y eso ya estaba escrito desde mucho tiempo antes de que Jesucristo apareciera. Entonces, ese es lo principal que podemos encontrar aquí en el libro de Mateo. Y cada vez que nosotros sigamos avanzando, usted se va a dar cuenta cómo el Señor se manifiesta de una manera más clara, más evidente, porque como en todo al principio habían dudas con respecto a lo que Él podía hacer, pero ya a medida avanzaba su ministerio, la fama de Jesús corría entre las aldeas y entre las ciudades. Y a la misma vez podía usted ver cómo la gente acudía porque había necesidad. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que, con lo que respecta al versículo, desde el versículo 15 al 21. Mire que quizás vamos un poquito despacio, pero hermano, es que hay tanta enseñanza en estos versículos que encontramos en cada capítulo. Mire lo que dice en Mateo capítulo 12, vamos a leer lo que dice el versículo 14. ¿Por qué? Se recuerda cómo los fariseos cuestionaron a Jesús por haber sanado, porque sus discípulos estaban recogiendo espigas en el campo en el día de reposo, y cómo Jesucristo sanó a alguien en el día de reposo, y donde Él dijo que, hermano, era permitido hacer el bien en el día de reposo, donde los fariseos habían puesto tantas reglas que era casi imposible vivir el día de reposo. El problema que sucedía era que esas reglas ellos no la practicaban, pero eran cargas para el pueblo, y la gente decía: aquí estamos perdidos, porque es tan difícil todo esto que básicamente no tenemos esperanza. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 14. Vamos a leer hasta el capítulo, vamos a comenzar leyendo del capítulo 12, el versículo 14, perdón, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y salidos los fariseos, ¿lo tienen? Tuvieron consejo contra Jesús. ¿Para qué? Para destruirle. ¿Se recuerda? Después de que Jesús hizo todo eso, esa era la intención de ellos. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Si usted se da cuenta, aquí hace referencia de lo que es Jesús como el siervo escogido. Mire, hermano, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de poder ayudar a alguien, pero no le digo a alguien que le pida prestado y si tienes algo que préstame $100, $200, no. O sea, yo sé que usted también ha podido ayudar a alguien así. Yo le hablo de gente que quizás está en la más absoluta miseria, quizás gente en la calle que ha andado rodando, gente que está pidiendo, que usted puede ver realmente la necesidad, porque mire, las necesidades hay de todo tipo. Hay necesidades que son bien evidentes, pero hay otras necesidades, hermanos, que si aún no se suplieran, la gente puede seguir viviendo. Muchas veces quizás nosotros nos hemos vuelto tan insensibles al ver en la calle tanta necesidad. ¿No se ha dado cuenta usted? Ahora usted puede ver a alguien que está pidiendo, y lo puede ver, hermano, que quizás no tiene una pierna, que obviamente se ve que esa persona está en una situación crítica que probablemente no puede suplir para las cuestiones más básicas. Pero nosotros, se nos ha endurecido tanto nuestro corazón que lo que hacemos es ignorar eso.
Lo que hacemos es no ver esas cosas, porque dice que ojo que no ve, corazón que no siente. ¿No le ha pasado a usted? Que usted ve a alguien y como ahora ya tienen sus esquinas, la gente que pide ya tienen sus lugares específicamente donde piden. Usted ya no se quiere ir a la orilla, sino que se va en medio porque no quiere ver a esa persona que está pidiendo. Hay una persona que, me acuerdo que mi esposa, siempre que pasamos por ahí, empieza a rebuscar en el carro para darle algo. Y yo a veces, cuando me toca manejar, me hago para no quedar cerca de él. Uy, ella, sí, hermano, yo. Pero en estos días me preguntaba por qué tenía eso en mi corazón, por qué hay momentos donde sí siento la necesidad de esa persona y a veces soy insensible. Y yo no sé si a usted le pasará eso. ¿Sabe qué es lo que podemos ver en Jesús? Que a pesar de todas las cosas que la gente hacía, siguió teniendo la misma actitud y misericordia para con ellos. Y es una gran enseñanza para nosotros, porque cuando nosotros vemos este pasaje que dice el versículo 14 que los fariseos, hermano, procuraban matarle, o sea, por estar haciendo milagros, por cuestionar lo que ellos enseñaban. ¿Sabe qué? Jesús no dejó de hacerlo. Nosotros por la más mínima cosa, para hacer una buena obra, solo necesitamos una excusa para no hacerla. Lo que necesitamos es algo que un mínimo obstáculo para nosotros encontrar una justificación para no hacerlo. Y aquí vemos en Jesús que era ese siervo escogido, y nosotros podemos encontrar cómo él siguió sintiendo esa misericordia por las personas. ¿Usted cree que no sanó a alguno de los que gritaron crucifíquenlo, crucifíquenlo cuando fue el momento? Sí, porque cuando nosotros leemos en la palabra que la multitud lo seguía, o sea, hermano, habían algunos que lo seguían porque encontraban en él seguridad, encontraban en él, si estaban enfermos, sabían que él los podía sanar, pero a la vez que se vieron, hermano, oprimidos o se vieron quizás en riesgo por la misma actitud o lo mismo que los fariseos o las leyes o los religiosos que eran la autoridad del pueblo empezaron a cuestionar a Jesús, prefirieron hacerse de lado. A veces así nos sucede a nosotros. Y yo le quiero decir, hermanos, que aquí nosotros vamos a encontrar la enseñanza que más grande quizás con respecto a cómo el Señor nos ha escogido a nosotros. Dice que fue Él el siervo escogido. Y ahí podemos ver, hermano, que Jesús siguió teniendo ese compromiso profundo por el necesitado. No cambió. Y a veces usted sabe que cuando uno comienza, uno tiene esa gran misericordia para el necesitado. Porque uno dice, yo pasé por ahí, ¿verdad? Pero a medida usted o cualquier persona va mejorando, usted se le olvidó de dónde salió también. Se nos olvidó que un día quizás alguien nos dio un plato de comida y ahora nosotros nos quejamos por querer para poderle ayudar a alguien que lo necesita. En ese versículo 15 dice, sabiendo esto Jesús, en el versículo 15 dice, se apartó de ahí y le siguió mucha gente, escuche, y sanaba a todos. Fíjese que ahí cuando dice sanaba a todos, o sea, todo el que tenía necesidad, a todo ese sanaba. Y nosotros lo primero que hacemos es que al correr peligro o al vernos afectados en alguna área, nosotros nos alejamos o nos apartamos. Algo que molestaba mucho a los fariseos, hermano, era que ellos no querían que Jesús mostrara esa misericordia para los que ellos habían condenado. Esa era la mayor molestia del fariseo, de pensar de que lo que Jesucristo estaba diciéndole a las personas y las cosas que estaban haciendo, ellos no lo podían hacer. Y eso era la esperanza que la gente podía encontrar. ¿Me entiende?
Por eso recordemos de que Él vino a ser el siervo. Por eso dice la palabra que Él vino a servir y no a ser servido. Ahora, nosotros, ¿qué tipo de actitud tenemos? Muchas veces lo que esperamos es que todo sea para con nosotros. Queremos que Dios nos sane, queremos que Dios nos arregle una situación, queremos de que la bendición de Dios no sea parte de mí, pero nosotros no podemos ser instrumento para poder llevar esa esperanza a otros. Fíjese que esas palabras que decía en el versículo 18, es aquí mi siervo a quien he escogido. Y usted sabe que cuando la palabra menciona escogido, quiere decir de que de antemano el Señor ya lo había, hermano, predestinado. O sea, estaba en la Escritura lo que Jesús iba a hacer. Y nada iba a detener a Jesús a cumplir lo que iba a hacer. Por eso es importante que nosotros tengamos claro de que los enfermos, hermano, siempre van a existir. Los pobres siempre van a existir. Ahora, ellos, y quizás nosotros podemos estar incluidos dentro de ese grupo, vamos a ser el medio para que el Señor se manifieste. Amén. O sea que como creyentes nosotros no podemos esperar que no nos vamos a enfermar, que no vamos a pasar situaciones difíciles en la vida. Vamos a pasar esas situaciones porque son los medios que el Señor tiene para manifestarse. ¿Me entendió? Aún así el Señor sigue mostrando ese profundo compromiso de amor y misericordia para todo aquel que lo necesite. Mire lo que dice Lucas capítulo 6 versículo 17. Mire este pasaje. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. ¿Lo encontró? Y que había venido, ¿para qué había venido la gente? Escuche, para oírle y para ser sanados. ¿De qué? De sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Pero mire algo que ahí dice este pasaje, porque hermano, es paralelo al que acabamos de leer de Mateo 12. Dice que la gente seguía a Jesús, ¿sabe para qué? Para escucharle, pero a la misma vez esperaba de que el Señor hiciera un milagro. Mire, algo que también debe de saber, de que los fariseos, ellos le habían enseñado a las personas de que todas las enfermedades eran causa de maldiciones, eran causa de pecados que habían cometido, y ese era el castigo que iban a recibir. Y Jesucristo enseñó de que esas cosas son para que Él se pueda manifestar. Algunos probablemente sí van a pasar la consecuencia de sus pecados, de sus desórdenes en la vida, porque hermano, todo lo que nosotros hacemos aquí nos va a pasar factura. Si usted no se cuidó, mire, le voy a decir esto: si usted antes de venir a Cristo era fumador, era tomador, era qué sé yo, usaba todo tipo de cosas, vino al Señor, Dios lo sanó, Dios lo salvó. Pero cuando usted tenga 60 y 70 años, quiera sí o no, las secuelas de toda la vida desordenada que usted tuvo, le va a pasar factura. ¿Me está entendiendo? Pero eso no quiere decir, hermano, de que el Señor aún no pueda sostenerlo con misericordia. Sí, pero tenemos que saber de que el cuerpo viene a ser como esa máquina que si no le damos un buen uso o no la cuidamos, tarde o temprano van a fallar. Y los fariseos le enseñaban a la gente eso. Pero también nosotros podemos ver de que no necesariamente por el pecado alguien puede estar enfermo. Y por eso las personas encontraban en Jesús esperanza. Miren lo que dice, porque dice en el versículo 18, 17, dice: y habían venido ¿para qué? ¿Para qué llegaba la gente y lo seguía? Para oírle, oír la esperanza, oír las palabras que él tenía y para ser sanados. Entonces nosotros ahora nos encontramos con unas situaciones muy extrañas dentro de la iglesia. Nosotros queremos de que primeramente el Señor nos sane y luego le prestamos atención a lo que nos dice y a ver si yo quiero, a ver si me gusta. ¿Se da cuenta?
Pero ahí nos enseña la palabra que la gente llegaba, le oía y también para que fuesen sanados. Por eso, hermano, es muy importante que el Señor puede sanarnos de dos cosas. Puede sanarnos de nuestro cuerpo, una necesidad física, porque ahí en Lucas lo podemos ver, y también de aquella enfermedad espiritual. Si hay alguien, hermano, que no tiene a Cristo, pues indudablemente algo está dentro de él y no es el Espíritu Santo. Pero como creyentes, nosotros teniendo el Espíritu Santo, podemos tener, como dice la Escritura, raíces de amargura. Pueden haber, hermano, que una persona que está cerca de Dios no debería de pasar. Como por ejemplo, le voy a poner ejemplos que se dan dentro de nosotros. Porque aquí, hermano, aquí podemos ver de que son cosas que se dan dentro de los creyentes. ¿A poco no? Y usted me dice si estoy equivocado. Hay creyentes envidiosos, hermano. O sea, solo mueva la cabeza. Hágale así, si es sí, y hágale no. Hay gente envidiosa dentro de la iglesia. Solo mueva la cabeza. No diga así, solo mueva. Sí, hay gente. ¿Verdad que sí? Hay gente orgullosa dentro de la iglesia. Vamos a orar por todo eso que está en el interior, que a la larga le va a causar una enfermedad física. Hay gente celosa dentro de la iglesia, hermano. Solo sonrisa a ustedes. Le dije que moviera la cabeza, no que se riera. Hay gente celosa dentro de la iglesia. ¿Va que sí, hermano? Hay gente tacaña dentro de la iglesia. Ay, hermano, pregúnteme a mí. Hermano, aquí estamos hablando de estas cosas que se dan dentro de los creyentes, pero cuando aquí dice la Escritura en Lucas que el Señor solo al tocarle eran sanados y también los demonios salían, porque mire, hay gente que tiene demonios, pero no los creyentes. O sea, aquel que no tiene a Cristo, hermano, está perdido, más diablo que el diablo. Gente que solo maquina maldad. Ahora, ¿habrán creyentes que maquinan maldad? No, no es creyente. Amén, denle un aplauso al Señor, hermano. Un creyente no puede maquinar maldad, pero si maquina es uno llamado hermano, dice la palabra. Entonces, para que vayamos aclarando los pensamientos, ¿verdad? Y las ideas. O sea, aquí la palabra es clara, hermanos. Jesús puede sanarnos de nuestra enfermedad física como cualquier situación emocional que podamos pasar. Recuerde que Él viene por un alma y en el alma se asientan todas esas cosas. Todas esas situaciones que vienen a ser secuelas de nuestro viejo hombre que pueden todavía querer florecer en nuestro corazón nuevo que Dios ha cambiado, que ha transformado. Amén. Entonces, pero Jesús está comprometido profundamente, hermano, para aquel que lo necesite. Ahora, vea claramente lo que dice la Escritura. Todo el necesitado venía donde Él. Jesús les daba la oportunidad de ir a las aldeas y a las ciudades, pero todo aquel que necesitaba se acercaba para oírle y para que lo sanara. Entonces ahí nosotros podemos entender que Jesucristo atiende todo tipo de condición y todo tipo de personas. A través de todos los milagros que Jesús hizo, se puede dar cuenta cómo el Señor sanó a cojos, ciegos, paralíticos, a hombres, a mujeres, a hijos, que menciona la Escritura, tanto muchachos como muchachas. O sea, sanó a todos, resucitó, o sea, resucitó, sanó siervos, hermano, gente que no era aún del mismo pueblo, de la misma, no eran judíos. Sanó a todo tipo de gente. Por ese es el compromiso del Señor. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Mire, cuando le decía esto de que nosotros debemos de meditar, hermano, cómo Dios nos ha hecho escogidos de Él, dice Filipenses capítulo 2 versículo 5, porque Dios lo que quiere es que nosotros tengamos ese mismo sentir que tenía Jesús. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros, escuche esto, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando dice siervo, está hablando y hace referencia que vino a servir, que vino a ayudar al necesitado. Por eso el pasaje comienza, haya pues en vosotros este sentir.
No podemos nosotros tener otro sentir sino que el mismo sentir de Cristo. Mire, por eso le decía que en lo personal muchas veces me pregunto por qué a veces uno puede ser sensible en el corazón y quiere ayudar. Y no le estoy diciendo a diferentes personas, a la misma persona. A veces uno anda de malas, como dicen allá en mi país, anda de luna, dicen. Y ahí usted no anda con misericordia, no quiere que nadie se le acerque, hermano. ¿Conoce gente así usted? Hay gente así, hay gente así. Pero fíjese, como dice la Escritura, no, hermano, no estimó el ser igual a Dios, ni a algo a que aferrarse. Entonces podemos ver el verdadero compromiso que tenía nuestro Señor. Y aquí lo podemos ver en ese pasaje. También algo que puede ver usted y por qué nosotros somos bien apegados a la Escritura. Cada reunión que tenemos, si usted se da cuenta, es la Biblia la que leemos y no pensamientos nuestros, sino que lo que leemos y lo que estudiamos es la Escritura, porque Jesucristo se sometió al plan que la palabra tenía para él. ¿Se da cuenta? Mire lo que dice Mateo 12:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Jesús no sanaba para hacerse famoso. Jesús no sanaba para que la gente lo siguiera. Jesús sanaba porque estaba escrito ya de antemano que eso iba a ser. Entonces Él se somete al plan. Diferente a nosotros, ¿no se da cuenta? Jesucristo le pedía a los que sanaba que no dijesen nada. Ahí lo vamos a leer. Los fariseos lo hacían público. ¿Se recuerda que estudiamos eso? Que ellos si oraban lo hacían como dice, a grito en cuello. Si ofrendaban, hermano, tocaban, dice, las sinagogas ahí sonaban para ver a dónde iba a ir ese a dar su ofrenda. O sea, todo lo hacían público. Y para Jesús eso no era lo que le importaba. Él sanaba porque lo que estaba haciendo era cumpliendo lo que estaba escrito con respecto a él. Y dice en el versículo 18, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Cuando la gente se acercaba a Jesús para oírle, sabía que estaba recibiendo una palabra de esperanza, pero a la vez estaba mostrándoles o les estaba dando a conocer las cosas que definitivamente no debían de hacer si querían agradar a Dios. ¿Dónde encontramos esta referencia que hace Mateo con respecto a Jesucristo? En el Antiguo Testamento. Está en Isaías capítulo 42. Miren lo que dice Isaías capítulo 42. Muchos cientos de años antes de que apareciera Jesús, muchos años antes de que Jesús estuviera aquí en la tierra y cumpliera su ministerio. Isaías capítulo 42 versículo 1 dice así. ¿Lo encontró? Dice, he aquí mi siervo. Otra vez, diga conmigo siervo, por favor. He aquí mi siervo, yo lo sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad, diga conmigo verdad, traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Fíjese, todas estas palabras que decía el profeta Isaías se refería a Jesús antes de que él llegara. Y dice, hermano, que no iba él a alzar la voz a decir, hey, miren, sané al paralítico, sané al ciego. ¿Y ahora qué hacemos, hermano, en la iglesia? Hermano, traiga a los enfermos porque hay una campaña de sanidad y milagros. Y le empiezan a mostrar a usted un montón. Mire, el gran problema de hoy que pasa es que la gente, como es muy emocionalista, todas esas cosas las cree. Hasta yo, fíjese, me engañaron. Vi un milagro que yo dije, wow,
qué hombre, cómo Dios lo usa. Estaba enderezándole el brazo a una persona. Y yo la miré y digo, wow, pero se miraba que le estaba enderezando el brazo. Pero usted sabe de que siempre aparece alguien. Y después se empezó a explicar de las personas que no tienen un hueso y todo. Y esa misma persona que había sanado, esta persona, salió en otro lugar, haciendo el mismo milagro. Entonces ahí usted se da cuenta que son una farsa. Mucha mentira. Pero eso no quiere decir de que Jesús sigue sanando. ¿Me entiende? Por cuestiones así muchas veces nosotros dudamos del poder de Dios. Porque hay gente que está queriéndole ayudar al Señor. Jesús no necesita ayuda. Entonces por eso hacen ese tipo de cosas. Y como a la gente le gusta, entonces las cree. Y es bueno creer, hermano, porque nuestra confianza está puesta en lo que Dios puede hacer. Pero a la larga, si es mentira, sale a luz. Y es triste, ¿verdad?, que utilicen el nombre de Jesús en vano. Pero ahí podemos ver de que Jesucristo no hacía público. Y por eso a veces se puede hacer cosas, hermano, con ese corazón correcto, pero engañoso es el corazón, dice la Escritura. ¿A dónde realmente, o sea, cuál es el propósito? Porque queremos hacer conocer de que a través de alguien el Señor puede hacer milagros. Puede dañar su corazón. Dios lo puede usar, pero ¿sabe qué? Es mejor que la gente hable de la persona y no la misma persona hable de sí mismo. Mire lo que decía en Mateo capítulo 8, versículo 1. Dice así: cuando descendió Jesús del monte, ¿lo encontró? Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Mire cuánta gente le seguía a Jesús. Aquí vino un leproso. Este pasaje ya lo leímos hacía como 2 meses atrás. Y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, escucha las palabras de Jesús. Mira, no lo digas a nadie. Si no, ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Pero mire, ¿qué hubiese sido el día de hoy? Hermano, le hacemos un Facebook Live para que salga. Jesús mandó, mire, dice: no lo digas a nadie. No he venido para eso. ¿Por qué? Porque él se apegó al plan que estaba en la palabra. Porque Isaías, eso era lo que había dicho con respecto a él. Jesús no vino a hacer milagros para que la gente lo siguiera. Jesús vino a hacer milagros porque había necesidad dentro de las personas, dentro del pueblo. No para hacerse famoso, sino para cumplir ese plan que el Señor había establecido para él. Ahora, preguntémonos nosotros, hermanos, realmente, si aquí dice la palabra en ese pasaje que el Señor pondría su espíritu en Jesús. Este es mi amado. Y usted sabe cómo el Señor se refiere a nosotros. Dice la palabra que Él ha puesto en nosotros su Espíritu Santo, nos selló. Dice que somos su especial tesoro. Y quisiera el Señor que fuéramos sus siervos. Y quisiéramos el Señor que pensáramos y que tuviéramos el mismo sentir que Jesús tenía. Esa es la enseñanza que encontramos nosotros aquí en este capítulo 12. Donde dice, como estaba escrito, y hace referencia de Jesús. Ahora, mire, hermano, la pregunta aquí para nosotros es si realmente nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Si de verdad estamos haciendo la voluntad de Dios. Yo le aseguro que todos de su interior, con su boca podría decir que sí, pero con su interior usted lo dudaría. Porque somos conscientes de que no estamos haciendo la voluntad del Señor. No cumplimos con lo que dice Filipenses. Lo hacemos esporádicamente a veces. Y usted que está aquí es bendecido, hermano, porque lo está escuchando. Y esto está haciendo, nos hace reflexionar, nos hace meditar en la Escritura, conocer más al Señor. ¿Realmente es nuestra prioridad la voluntad de Dios? ¿O qué es nuestra prioridad? La prioridad, hermano, es poner por encima de todo a Jesús. Esa es prioridad. Está por encima de cualquier cosa.
Y ahí, hermano, es una batalla que muchas veces nosotros tenemos que librar. Nadie nos puede ayudar. Nadie le puede decir a usted que Jesús sea su prioridad, sino usted mismo. Se le puede hacer saber a través de la Escritura. Él mostraba su amor. ¿Y sabe cómo? A través de la palabra. A través de la palabra. Si nosotros queremos decir, si nosotros decimos que amamos al Señor, tiene que ser si obedecemos la palabra. Porque a veces nosotros decimos que amamos a Dios, hermano, pero no hacemos lo que la palabra dice. Yo sé que será muy difícil quizás cumplir completamente con todo lo que la Escritura nos manda. Pero sabe, por lo menos que haya esa tranquilidad de que tenemos el mismo sentir y que podemos colaborar en medio de la situación que se nos presente, porque Dios sabe qué situación nos va a presentar a cada uno. Y por eso nos ha escogido, dice su palabra. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que Él nos predestinó para que anduviésemos en buenas obras de antemano. Ahora, no quiere decir que fulano sí, fulano no, no. Esa elección, ese propósito está en cada uno de nosotros aquí. Si usted lo quiere cumplir o no. Dios lo ha dejado abierto para con todos. Por eso dice que no hace acepción de personas, ¿sabe? Eso es lo importante, que Jesús, cómo se apegó a la palabra. Él no hizo su voluntad, sino hizo lo que ya estaba escrito de Él. Y eso es lo que yo quiero que nosotros aprendamos aquí. De que si nosotros nos apegamos a la Escritura, hermano, lo único que vamos a hacer es la voluntad de Dios. No lo que yo diga, no lo que alguien le diga o lo que usted escuche, sino lo que dice la Escritura. Que usted se detenga a reflexionar y decir, esto no dice la palabra, esto no me manda Jesús. Es más, esto me manda a hacer el Señor. Que guarde mi corazón, que ayude al necesitado. Amén. Gloria sea al Señor. Por eso la gente que seguía a Jesús encontraba en Él esperanza y justicia. Mire lo que dice la palabra en Mateo 12, 18 ahí. Mateo 12, 18. En esta versión NTV, ahí lo puede ver en la pantalla, dice de la siguiente manera. Miren mi siervo al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará ni gritará, ni levantará su voz en público. 20. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titilea. Al final hará que la justicia salga victoriosa y su nombre será la esperanza de todo el mundo. La única esperanza que tiene este mundo se llama Jesús. Se lo voy a repetir otra vez. La única esperanza que tiene este mundo se llama Jesús. La única esperanza que tiene este mundo se llama Jesús. No es una iglesia en particular, no es ninguna otra religión, sino es Jesucristo. Dice que Él venía a traer justicia. Vino a sanar al enfermo, a levantar al caído, a salvar al perdido. Y solo en Él vamos a encontrar esperanza. ¿Por qué nosotros podemos estar seguros de que en Jesús podemos encontrar esperanza? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según, escuche estas palabras, su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos. O sea, nos hizo renacer, o sea, estábamos muertos y ahora tenemos una esperanza. Yo sé que todos tenemos situaciones difíciles. Yo sé que todos muchas veces pasamos, hermano, dolor, pasamos enfermedad, escasez. Pero si en algo nos puede ayudar para salir de esa situación es pensar que tenemos esperanza en Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos afligido porque nos ha bajado el trabajo? ¿Cuántos nos afligimos porque quizás nos hemos enfermado y no queremos ir al doctor porque aquí es caro ir al doctor? Quizás nos hemos preocupado porque nuestros hijos están rebeldes. A pesar de todas esas cosas, lo único que podemos hacer es
aferrarnos a la esperanza que tenemos, que es Jesucristo. Amén. La gente que no tiene a Cristo aún tiene esperanza en otras cosas. Porque el hecho que no tenga a Cristo no quiere decir que no tenga esperanza. Aquel que no tiene a Cristo tiene su esperanza en el gobierno. Y le voy a decir esto. Hay una enseñanza que quiero preparar, a ver cuando me da tiempo. Usted sabe que el Señor pone gobernantes para bendición, para juicio. Yo no sé si usted sabía eso. Miran, ahorita están los colorados. Estos son azules o colorados. Esa es la esperanza. ¿Sabe qué? Pensamos como aquel que no tiene a Cristo. Porque el Señor pone gobernantes para bendecir una nación o para juicio. Le doy un adelanto. Mire cuando le pidieron rey y les dio a Saúl. Ay, hermano. Ya mejor me voy a desviar, voy a empezar con la otra prédica, mejor no. El Señor quiere que tengamos esperanza en Él. ¿Usted dónde tiene su esperanza? ¿En el dinero, hermano? El dinero va y viene, se desvanece. Si uno lo necesita, yo no le voy a decir que lo tire a la basura, no. Pero que sea simplemente algo secundario en su vida, que es para lo que el Señor nos lo ha dado, para suplir nuestras necesidades, que no sea nuestra prioridad. Que su familia, hermanos, sé que la ama tanto, pero que usted debe de entender que si usted ama al Señor, su familia lo va a amar. Porque si usted ama a su familia, pero después andan sus hijos perdidos allá, eso va a ser peor, se va a lamentar. Se va a lamentar cuando quizás el rumbo que tome en su familia en la adultez sea diferente. Todavía podemos rectificar muchas cosas, amén. Amén, hermanos. No podemos tener dos vidas. Y ese es el problema que como iglesia vemos aquí. Jesús sigue siendo el mismo. Con los fariseos y sin los fariseos. Siguió sanando a las personas y llevando salvación a aquel que lo necesitaba. Con ellos, dentro de sus sinagogas, como afuera de ellas. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, pida referencias mías con mi jefe para ver qué dice de mí? ¿Cuántos nos atreveríamos a decir, mire, yo pongo a mi jefe de referencia a ver qué dice? ¿Sí? ¿Usted sería capaz? Esa persona es bien responsable, esa persona es bien agradable, esa persona es bien buena gente. Ay, hermano, cristiano es. Ese es Aragán y es cristiano. Porque ahora le ponen a uno de cristiano como apellido. Así le ponen, ¿verdad? Es Aragán y cristiano. Chismoso. Y va a la iglesia. Yo ahí no, a esa iglesia donde va, no voy. A veces ese es el concepto que la gente tiene de nosotros. Seamos diferentes, hermano. Seamos de un solo caminar. Amén. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos.